Mi nombre es Nick Dalton. Soy completamente ordinario en todos los aspectos. Bueno, supongo que se podría decir que soy un poco bajo y delgado. Mi lema, que no he expresado a lo largo de mi vida, ha sido no sigas la corriente. Mi vida era tranquila, promedio y perfecta para mí. No ganaba mucho dinero, pero de alguna manera me las arreglaba. Tenía un buen trabajo, aunque no inspiraba entusiastas. En las fiestas, salí con varias mujeres, tuve relaciones serias con aún menos, y finalmente me casé con una mujer llamada Kelly. Ella se convirtió en mi esposa y solo con ella me sentí especial. No me malinterpretes, no tenía una filosofía de vive para ti y deja vivir a los demás. En absoluto. Pero incluso yo admito que es agradable ganar el campeonato, recibir un premio. Así es como reaccioné al casarme con Kelly. Y después de nuestros años juntos, ella todavía me hace sentir como un medallista de oro en una relación. Una serpiente peculiar que se deslizó en mi jardín fue otro empleado de mi empresa, Jack Ness. Mientras yo trabajaba en control climático, él trabajaba en el departamento de recepción y entrega. Era todo lo que yo no era. Alto, bien formado, atractivo y completamente egocéntrico, por lo poco que he aprendido durante los años de trabajar en el mismo lugar. Una vez jugó deportes en la universidad o algo así. Esos días quedaron atrás, pero trabajaba para mantener su físico y actitud. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que eres el único que no compra las tonterías de alguien? En nuestra empresa, todos, hombres y mujeres por igual, parecían aferrarse a cada palabra que Jack decía. La gente se reía de sus chistes. Los chicos se reunían para animarlo cuando presumía de sus hazañas. Y coqueteaba descaradamente con todas las mujeres atractivas de la oficina, casadas o no. Además, podía ir a almorzar cuando quisiera y terminar el trabajo temprano sin temor a repercusiones de la gerencia. Bueno, ya te haces una idea. Todo ese tiempo me preguntaba cómo cada una de estas personas generalmente inteligentes podía caer bajo su hechizo. Por supuesto, esas cosas eran molestas. Pero no quiero dar la impresión de que estaba obsesionado con ello. Es solo una observación. Mantuve mi posición, hice mi trabajo y me fui a casa con Kelly. Jack y yo nunca nos cruzamos en el trabajo, así que me mantuve callado. Después de todo, no quería causar problemas. Así que no entiendo por qué Jack decidió apuntarme a mí. Tal vez notó que no estaba causando la impresión correcta en mí. Quizás él era adecuado para la clásica relación de acosador. Pero él venía tras de mí. Todo empezó pequeño, con pequeñas cosas, como cuando los chicos se animaban mutuamente a burlarse de mi altura y tamaño. Hubo raras ocasiones en las que necesitaba ir al muelle de carga por papeleo y él preguntaba si necesitaba ayuda para sacarlo de la mesa o algo así. Su séquito se reía y yo me reía, siguiendo su y dejando claro que no le prestaba atención. Por alguna razón, Jack Ness decidió que Nick Dalton era su nueva fuente de entretenimiento en el trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que me convirtiera en el bebé de Nicky. Sí, este apodo me lo habían aplicado ocasionalmente en mi juventud, pero ahora me llamaban así en el trabajo, donde se congregaban profesionales adultos, a veces en presencia de superiores. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mis tácticas habituales en realidad funcionaban en mi contra. Pero era un rasgo de toda la vida que no podía superar de una vez. Además, pensé que si lo confrontaba, él se reiría y me daría una palmada en el hombro, diciendo que solo estaba bromeando. Si hubiera estado lo suficientemente enojado como para presentar una queja, es poco probable que hubiera pasado algo al chico de oro. No olvides, estuviera equivocado o no, todavía no creía que fuera débil. Estaba convencido de que no había cruzado el umbral a partir del cual debería empezar a tomar medidas. Quizás, mirando hacia atrás, soy en parte responsable de los eventos que estaban por desarrollarse, creando las condiciones en las que las semillas podían echar raíces. Todo esto había estado ocurriendo durante varios meses cuando Jack decidió intensificar la situación. Me trajeron un paquete de documentos importantes de otra oficina.
Jack notó mi nombre en el paquete mientras pasaba por la bandeja de correo y decidió entregarlo él mismo. No bosteces, Nicky. Entrega especial. Esa fue la única advertencia antes de que el sobreabultado chocara contra mi escritorio, girara y cayera al suelo, derribando un marco de fotos doblemente doblado. Había 2 fotos en mi foto de boda con Kelly y ella posando en la playa con un bikini de nuestras últimas vacaciones. Como aterrizó en mi escritorio y Jack lanzó el paquete parcialmente para él, rápidamente recogió el marco de fotos caído. «Hey Nicky, mis disculpas», dijo Jack con una sonrisa maliciosa en su rostro, insincera y condescendiente en tono mientras se enderezaba. Con las fotos en la mano, hice el gesto más agresivo hacia el que había hecho hasta ese momento, tratando de arrebatárselas, pero él esquivó fácilmente y se dio la vuelta para mirarlas. Miró a mi esposa de arriba a abajo con una sonrisa de aprobación. «No está mal, Nicky. No me imagino cómo lograste mantenerla desde que éramos solo nosotros 2». Esta vez sentí mucho menos y más desdén genuino en su tono. Del mismo modo, no forcé una sonrisa después de mirar a la esposa de otra persona durante demasiado tiempo. Lanzó casualmente el marco doble sobre el paquete y se dirigió a la puerta. «Envíame esta yegua para poder montarla un poco. Una salvaje como ella te tirará en cualquier momento, te haría un favor». Se burló por encima del hombro. Me pareció que por primera vez, algo dentro de mí comenzaba a tensarse. Sin embargo, después de eso, no pasó nada especial. De hecho, la relación entre Jack y yo fue tan tranquila como había sido antes de que todo esto comenzara. Demasiado tranquila, debería haber pensado. Me alegré de haber aliviado la tensión y creí que mi filosofía personal había resistido esta tormenta y podría zarpar nuevamente poco después de que tuviera lugar el picnic anual de verano de la empresa. Acababa de llegar al estacionamiento y estaba viendo a Kelly revisar su cabello y maquillaje una vez más en el espejo del parasol. Fue uno de esos pequeños momentos en los que te vuelves a enamorar de una persona. Me quedé allí agradeciendo al Todopoderoso, contemplando la visión de mi esposa cuando ella notó que la miraba. «¿En qué estás pensando?», ella preguntó. «¿Debería saberlo?». «¿Qué?». «Solo pensé que era hora de que nos fuéramos de vacaciones otra vez». «¿De verdad? ¿Eso es todo?». Ella respondió. «Quizás. En el fondo de mi corazón estoy pensando en ese día en mi oficina, en algún lugar cálido y soleado con una playa. Quizás te compremos un bikini nuevo. O podríamos ir a algún lugar donde no lo necesites». «Ja. ¿Te gustaría eso?». Le acaricié la mano juguetonamente. «Vamos». Con eso, ella salió del auto y yo la seguí. Mi buen humor duró poco. Jack Ness llegó a su manera, pero eso no le impidió reunir una multitud a su alrededor. Siempre había un grupo de chicos a su alrededor riéndose de cualquier tontería que decía. Logré mantener a Kelly y a mí a una distancia cómoda mientras comíamos barbacoa y socializábamos. Sin embargo, noté que mi esposa miraba de vez en cuando a un grupo de personas, claramente curiosa por lo que estaba pasando allí. Mi suerte estaba a punto de agotarse. Jack, por supuesto, se estacionó junto a las bebidas y en algún momento tuvimos que reabastecernos. Hice todo lo posible por llevar nuestras bebidas, yendo literalmente de un lado a otro, notando la reticencia de Kelly a alejarse del área de bebidas. Casi solté un suspiro de alivio cuando ella me notó. «Oye, pequeña Nicky», gritó, deteniéndonos en seco. «¿Sabe tú que estás bebiendo cerveza en secreto?». Hubo una inmediata explosión de risas de nuestros colegas alrededor, así como de los invitados que no nos conocían hasta hoy. «Vamos», dijo, acercándose para que nuestra diferencia de tamaño fuera evidente. «Tendré que ver alguna identificación antes de dejarte llevártela». Hubo otra ráfaga de risas, pero apenas presté atención. La razón fue que esta vez otra risa se unió a la mezcla. La risa de mi esposa, el sonido que había sido tan cristalino y angelical que prácticamente vivía por él, ahora sonaba tan agudo como un músico principiante intentando tocar el clarinete. No pude evitar mirarla.
No fui el único que notó el sonido, y aunque estoy seguro de que hasta este punto había estado mirando más el modesto de su vestido veraniego que él, Jack fingió expertamente notar a Kelly por primera vez. Bueno, hola. Te conozco. Eres esa mujer hermosa con buen gusto para los trajes de baño, dijo con una sonrisa torcida. Lo siento, respondió ella. Su tono delataba su sorpresa ante su audacia, pero sospechosamente, no había enojo en él. De hecho, había un atisbo de sonrisa en sus. Mi corazón se pinchó. Sí, a Nikki le gusta presumirte ante los chicos. Les muestra a todos una foto de tu increíble figura. Debo decir que la foto no te hace justicia. ¿De verdad? Ahora había enojo en su voz, pero no estaba dirigido a Jack. Su molestia por su pequeña inofensiva no era nada comparada con la tormenta que rugía dentro de mí en ese momento. Admito que estaba más que irritado de que ella pareciera creer inmediatamente las de un hombre al que nunca había conocido, especialmente porque iba en contra de lo que yo estaba haciendo. De hecho, todos aquí sabían que si no habían estado personalmente sentados en mi escritorio, no habían visto esa foto. Pero ni una sola alma le dijo que estaba hablando tonterías, y si empezaba a negarlo, parecería falso, quejumbroso y egocéntrico. Estaba atrapado, pero mi furia estaba principalmente dirigida a Jack Ness. Se enrojeció instantáneamente de ira y humillación, como si me hubiera quemado bajo el sol durante 6 horas. Este imbécil no podía contar todos sus de las manos y los sin una calculadora. Pero al mismo tiempo, manipulaba fácilmente a todos a su alrededor, incluida mi esposa y, por lo tanto, a mí. Todavía llevaba esas gafas. ¿Por qué nadie más que yo lo veía por lo que realmente era? Sus ojos estaban fijos en ella ahora, estaba mirando a Kelly, y su lenguaje corporal no pasó desapercibido. Decía que yo no estaba allí, pero sus palabras eran para ambos. Me gustaría sacarte algún día. Eso es. Si alguna vez logras liberarte de las responsabilidades de cuidar a los niños. Las risas resonaron nuevamente, aunque más incómodas y desconectadas. Después de todo, al menos algunos de mis colegas tenían algo de decencia. Mi esposa, por otro lado, se cubrió la boca con sorpresa, pero sus mejillas delataban una sonrisa burlona y sus ojos brillaban. Lo vi. En ese momento pensé que no tenía ninguna oportunidad, definitivamente no tenía apoyo, especialmente donde debería haberlo tenido. De repente perdí el deseo de beber, comer o celebrar. Rechacé la cerveza y me dirigí a la salida. Comencé a caminar, tomé la mano de Kelly en la mía. Por un breve momento, ella resistió la fuerza que la jalaba antes de que alguna parte de su cerebro reaccionara y me siguiera. Tal vez simplemente no esperaba una partida tan repentina, pero tomé su resistencia como otra mini traición y solté su mano como si fuera una papa. Incluso antes de que sus piernas comenzaran a moverse, avancé con pasos decididos pero sin prisa, vagamente consciente de que Kelly estaba poniendo excusas típicas a la multitud antes de seguirme, y Jack me llamó. Vamos, Nikki, solo estaba bromeando. No seas un monstruo. Dios sabe que no quisiera cruzarme contigo por nada. Esto provocó aún más risas, incluyendo las de Kelly, cuyo inicio escuché antes de que se detuvieran. Ella simplemente no pudo evitarlo por un momento. Se me ocurrió que, por una vez en su vida, Jack podría preguntarse si había ido demasiado lejos. Pero no, eso requeriría una autorreflexión que él no poseía. Incluso si por algún milagro lo hiciera, su orgullo demandaría que se mantuviera fiel a sí mismo para salvarla. Caminé una distancia y me senté en un banco de picnic, mirando al espacio. Kelly se quedó justo detrás de mí, observando el drama en mi rostro. Podía sentir varias emociones hirviendo dentro de ella, turnándose para dominar sus pensamientos. Finalmente, habló. ¿Era realmente necesaria esta demostración? La miré con incredulidad. Quiero decir, tu amigo te puso en una posición incómoda. Y sí, fue grosero, pero solo estaba bromeando. Es obvio que probablemente lo hace mucho. Me levanté lentamente y miré su. ¿Mi amigo? Bueno,
no importa. No lo sé. Ella decidió cambiar de táctica. Oye, si no quieres que los chicos flirteen con tu esposa, tal vez no deberías exhibir el producto ante tus colegas. Solo pude sacudir levemente la cabeza con los ojos cerrados y negarle varias veces. Frustrada, Kelly malinterpretó por completo mi lenguaje corporal. Mira, ¿por qué no vamos y resolvemos esto? Estoy segura de que podemos reunirnos todos, intercambiar disculpas y entender que solo fue un simple malentendido, dijo, señalando con el pulgar hacia donde habíamos venido. Pensé por un momento antes de responder. No, gracias. Entendí todo perfectamente y de todas formas mi día está arruinado. Me di la vuelta y me dirigí al coche. Cuando llegué, me di cuenta de que había hecho este viaje solo. Miré hacia atrás y la vi a lo lejos en la mesa de bebidas. Pensé por un momento, mordiéndome la lengua mientras mi visión se nublaba de rojo. Luego me subí al coche y lo encendí para poner el aire acondicionado. Me quedé un rato, estudiando el logo del fabricante en el volante mientras el interior se enfriaba. Aunque mi enojo no se enfriaba, al final me dije a mí mismo que ya había tenido suficiente y puse la marcha atrás. Cuando comencé a conducir, escuché un golpe en la ventana del pasajero. Kelly estaba allí mostrándome un gesto. ¿Qué estás haciendo? Retrocedí el coche de nuevo al estacionamiento. Las puertas se desbloquearon y mi esposa se subió en un ataque de irritación. ¿Cuál es tu problema? Solo vine a ofrecer nuestras disculpas y el señor Ness fue lo suficientemente amable como para disculparse también, dijo disculpándose. ¿Por qué es este tipo un primer clasificado imbécil? Hubo muchas cosas hoy, pero cuando se trata de él, no hubo nada atípico. Espera, señor Ness. Kelly se sorprendió por un momento porque nunca, repito, nunca digo eso. Debería haber sido una señal de advertencia para ella, pero lo pasó por alto porque los 5 minutos que pasó con él le dijeron lo contrario. Luego se sonrojó brevemente con el nombre de su nuevo conocido. Pero luego, en un intento subconsciente de mantenerse en la cima, volvió a sentirse enojada. Genial. Traté de hacer lo correcto, pero tú decidiste atacarme. No puedo creer que te estés comportando así. Nunca pensé que serías tan infantil. ¿De verdad tengo que cuidarte? No tengo idea de qué se reflejaba en mí, pero fuera lo que fuera, la dejó sin palabras. Se apartó, pero no se disculpó, creyendo que yo debía pedir perdón. El viaje a casa fue silencioso. Por supuesto, yo estaba perdido en mis pensamientos y supuse que ella también. Pero la única vez que me aventuré a mirarla, vi un débil reflejo de su en la ventana. Estaba desvaído, pero había una sonrisa en su rostro. Por mucho que no mereciera que Jack entrara en mi vida, tampoco merecía que mi pareja tomara su lado. El siguiente día de trabajo después del picnic, Jack intentó aceptar públicamente mis disculpas, que nunca presenté. Apenas soporté la burla apenas disimulada. Pero ahora, por una razón diferente. Ya no estaba suelto. Me encerré en piedra. Por primera vez en mi vida, no estaba yendo con la corriente. Ahora había resentimiento en mí. Su comentario fue solo echado en el montón general. Se podría decir que tuve una especie de crisis de fe. Por primera vez en mi vida, mi mecanismo de defensa de toda la vida me falló. Me resultaba difícil lidiar con esto, lo cual es comprensible. Cuanto más pensaba en mi esposa, peor se volvía el sabor en mi boca. Supuestamente, en unos días, el hombre debería recapacitar y disculparse. Pero yo no tenía nada de qué disculparme, y ganar el perdón de Kelly era imposible. De hecho, ni siquiera me interesaba obtener una disculpa de ella. Me di cuenta de que no me importaba. Pasaron las semanas y volvió la calma al frente. No escuché un sonido de Jack en el trabajo, pero noté su sonrisa lobuna cuando pensaba que no podía verlo. Mi nuevo enfoque también estaba en el trabajo. Nadie me hablaba en la oficina a menos que fuera sobre trabajo. Sentía su incomodidad a mi alrededor. Sentía sus miradas de lástima.
Empecé a odiarlos a todos. Mi jefe me asignó tareas desafiantes y pensó que lo hacía de manera sutil para que no me diera cuenta. Pensé que eran rumores recibidos después de mi humillación en el picnic, pero eso era solo la punta del iceberg. Había mucho más en las miradas que me lanzaban. Como pronto descubrí, la muerte final de mi antigua vida ocurrió en el baño de hombres en el vestíbulo principal de mi empresa. Normalmente no usaba ese lugar, pero me volví tan retraído, resentido y amargado con todo lo que pensé en cómo todo esto me estaba consumiendo por dentro. Mirando la cena cocinada en mi mesa, decidí que si Jack podía permitirse almuerzos largos, entonces. Tiré mi almuerzo a la basura y me dirigí a la entrada principal, pensando que hay un asador de alta calidad en el centro de la ciudad en el camino. Quería ir al baño y me dirigí al baño. Acababa de terminar y estaba a punto de estirar la mano para tirar de la cadena cuando dos tipos se acercaron a los urinarios. No eran precisamente silenciosos, pero pensaban que estaban solos. Los reconocí por sus voces, pero no sabía quién era quién. Mick y Gavin. Ambos trabajaban con Kulz en el muelle de carga y eran un par de secuaces. Oye, ¿estás seguro de que quieres alitas? Tenemos tiempo para ir a por un filete, dijo el tipo cuyo nombre creo que era Gavin. Solo después de la paga mi esposa se deshará de mí, respondió Mick. Aparentemente. Gavin soltó una breve carcajada. Mick sintió la necesidad de aclarar esta afirmación. Oye, no todos podemos ser Jacks. Aún no puedo creer que esté acostándose con la esposa de Nicky. ¿Qué dijo? Rime, ¿tú qué piensas? ¿Es esa arrogancia incluso para él? Oh sí, lo es, dijo Gavin. Desde entonces, justo después de la barbacoa, prácticamente la recogió allí. Me dijo que la tendría enganchada para la próxima semana. Se encuentran para almorzar. ¿Crees que el pequeño Nicky lo sabe? Preguntó Mick. ¿Quién sabe, amigo? ¿Y a quién le importa? Se rieron, se enjuagaron. Nunca me notaron. Bueno, ¿cómo es posible? Mi primera reacción en ese momento fue aprender que es posible estar en shock sin estar sorprendido. A diferencia del tipo que estuvo aquí hace un minuto, no tenía dudas de que lo que escuché era cierto. Eso hizo que muchas piezas encajaran en mi mente, pero eso no significa que lo que escuché en voz alta no me golpeara como un martillo. Las miradas que mis colegas me estaban dando ahora tenían aún más sentido. Terminé mis asuntos en piloto automático, sin siquiera prestar atención a mi reflejo en el espejo. Mientras me lavaba el único pensamiento en mi cabeza era que ya no tenía apetito. Y cuando mi coche salió del estacionamiento, no iba al centro de la ciudad. Si tenía alguna duda antes de llegar a casa, se habrían disipado al ver el coche de Kelly y una furgoneta estacionada en la entrada que podía suponer que pertenecía a Quas. Los vecinos están tan al tanto de lo que sucede como mis colegas, pensé con desaliento. Todavía me parece extraño. Debería haberme sentido devastado por todo esto. Tal vez lo estaba. Pero el color azul de la angustia fue completamente lavado por el rojo de la ira de la traición. Mi ira era una brasa roja en el fondo de mi estómago. Cuando llegué a la puerta principal, me di cuenta de que no tenía miedo de Jack en absoluto. En ese momento, todas mis habilidades cognitivas estaban ocupadas con la venganza. Había oído la expresión ver rojo. Ahora sabía exactamente lo que significaba. Se escuchaban a través de la puerta, pero tan pronto como la abrí, el sonido se volvió inconfundible. Hubo una breve caminata por la alfombra para confirmar visualmente la realidad de mi matrimonio. Ambos estaban completamente, así que decidieron no apresurarse. Desde mi posición en la puerta y considerando la posición de nuestra cama, estaba mayormente detrás de ellos, pero en un ángulo suficiente para ver sus siluetas. Ya había visto suficiente. Me di la vuelta y me apoyé contra la pared junto a la entrada, fuera de su vista. No es que necesitara ser especialmente cauteloso. Todavía estaba furioso. Pero, curiosamente, al verlos con mis propios ojos, me hundí un poco en el suelo.
No iba a atacar. Tenía que sopesar mis opciones. Desde lo más profundo de mi psique, mi antiguo yo resurgió. Espera. Nada bueno saldrá de esto. No puedes hacer nada sin empeorar la situación. Simplemente regresa y come algo. Pretende que no viste nada. Pero tan rápido como el nuevo yo presionaba, el viejo yo se retiraba. Te has mantenido alejado de esto toda tu vida. Mira a dónde te ha llevado. Comencé a pensar, mirando hacia la habitación. Por un segundo, mi mirada se posó en la parte trasera de la cabeza de Jack. No había duda de que estaba enojado con mi esposa, pero él comenzó todo esto. Kelly tomó la decisión de traicionarme, pero él la había estado presionando desde que vio su foto. Por muy enojado que estuviera, no era un tonto. Si lo confrontaba, me pondría en coma, y mi querida probablemente se reiría y se volvería loca viendo lo que estaba pasando. Luego le diría a la policía que yo fui el que lo atacó. Incluso si lo golpeaba, se recuperaría rápidamente. Tal vez si tuviera un arma, un bate de béisbol, o tal vez tenga una palanca en mi garaje. Un buen golpe en la cabeza podría ayudar, pero es posible que pudiera matarlo. Estaría mintiendo si dijera que no estaba pensando en matar en ese momento, y no me importaba. Pero sabía que no quería que Jack Ness muriera ese día. Quería que se arrepintiera de su decisión durante mucho tiempo. En ese momento, vi la luz. No se trataba solo de mí. Se trataba de él. Jack Ness. Tenía un gran saldo en su tarjeta de crédito kármica. Había vivido una buena vida. Pero hoy era el día del ajuste de cuentas. Y hoy se enfrentaría y se arrepentiría. Ahora sentí que mi venganza no solo estaba justificada, sino que yo era un instrumento de justicia. Tuve que equilibrar las escalas cósmicas con Jack. ¿Qué podía hacer? Estaba en desventaja numérica. ¿Qué haces cuando eres físicamente superior? Necesitas ser más astuto que tu enemigo. Es cierto, él es del tipo que siempre puede encontrar trabajo como poste de cerca si las entregas no pagan. Pero, ¿de qué me sirve eso a mí? ¿Qué más puedo hacer? ¿Ir y preguntarle un problema de matemáticas? No, no, no. No podía pelear con él. Y mi astucia no sería útil en ese momento. No, para eso, tenía que volver loco a mi enemigo. He estado girando toda mi vida. Mi esposa y Jack aprovecharon esto para traicionarme a mis espaldas. Es hora de un giro brusco. Te sorprendería saber cuánto tiempo he estado pensando en esto bajo el ruido del hombre que más odiaba en el mundo, durmiendo con mi antiguo amor en mi propia cama. En verdad, mis neuronas estaban trabajando tan rápido que esos innumerables pensamientos pasaron por mi mente en nanosegundos. Leer, y aún más escribir, este pensamiento toma más tiempo que pensarlo. Descendí silenciosamente las escaleras. No es que necesitara ser muy silencioso, pero quería asegurarme de que no se dieran cuenta. Me escabullí al garaje, en el armario sobre el pequeño banco de trabajo incorporado. Saqué mi confiable y casi bote de WD-40, luego volví adentro. Me dirigí a la chimenea decorativa donde Kelly guardaba sus velas aromáticas y tomé el encendedor que ella tenía allí. Después de terminar mis preparativos, regresé silenciosamente a la habitación. Cuando me acerqué sigilosamente por detrás, finalmente la suerte estuvo de mi lado. Noté que Jack parecía un macho natural, bastante peludo y, obviamente, no creía en el cuidado personal. Eso era aún mejor para mí. Cuando estaba a punto de apuntar, sus gruñidos se volvieron más fuertes y frenéticos. Aunque Jack probablemente pensó que algún día podría atraparlos desprevenidos, tal vez incluso lo esperaba. No parecía permitir siquiera la idea de que yo lo derrotara. Puedo imaginar cómo pensaba que lloraría o pediría ayuda. Tal vez pensó que me lanzaría sobre él y le daría la oportunidad de golpearme hasta dejarme inconsciente. Por lo tanto, no había duda de que el siseo detrás de él,
luego la sensación aceitosa en su espalda y el repentino y fuerte olor del lubricante favorito de todo hombre fuera del dormitorio le parecieron tan extraños en ese momento que su cerebro ni siquiera pudo registrarlo por un largo segundo. Además, estaba a punto de explotar. ¿Cuál? Eso era todo lo que podía decir. Girando demasiado tarde para evitar que su espalda peluda estuviera cubierta de aceite, mientras él seguía igual de peludo en el frente. Instintivamente cerró los ojos cuando una fina niebla alcanzó su rostro, lo cual funcionó, pero no antes de verme. Espero que en ese momento tuviera la presencia de ánimo para entender lo que estaba a punto de sucederle. Ahora tal vez había tiempo suficiente para no tomarlo en serio. Después de todo, nadie puede estar tan loco, ¿verdad? Giré la rueda del encendedor y lo sostuve frente al cono de pulverización. El efecto fue tan inesperado que incluso me sorprendió un poco. La niebla se convirtió de un lubricante confiable en un de llamas. Un segundo después, comenzaron los gritos. Es cierto que su primera prioridad probablemente fue golpear el bote fuera de mi mano. Después de eso, dio un par de pasos torpes hacia mí, agitando ambas manos. Su tamaño jugaba en su contra mientras esquivaba su golpe. Ahora cambiamos de lugar en la habitación y rápidamente reanudé la masacre, principalmente ubicándome para asegurarme de que no interfiriera. Se arrastró hasta el borde de la cama y se acurrucó en posición fetal con los ojos muy abiertos. Debido al shock y al horror, el instinto primitivo en él desapareció inmediatamente cuando fue reemplazado por un instinto aún más primitivo de alejarse del fuego. Como estaba en pánico, se movió sin rumbo hacia nuestro tocador, gritando incoherencias y agitando los brazos. Me cruzó por la mente que la habitación podría incendiarse. Pero no había nada inflamable en su inmediata proximidad. Mientras siguiera moviéndose, tampoco me importaba. Fue divertido ver a la figura en llamas perder la compostura. Obviamente no estaba pensando con claridad. Quiero decir, acabo de encontrar a mi esposa en la cama con otro hombre. Pero el reprimido no podía pensar con claridad. Después de todo, estaba en llamas. En ese momento, se me ocurrió un pensamiento. Si esto fuera una película o algo así, el protagonista diría una frase ingeniosa. Listo. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí la necesidad de decir algo. Oye, Yuki. Ilumínate. Bueno, me hubiera gustado haber pensado en algo mejor, pero fue en el momento. Lo principal era que quería que mis palabras se grabaran en su memoria para siempre. Finalmente, alguna parte de su materia gris funcionó. Cayó al suelo y comenzó a rodar. Justo después, noté que la alfombra estaba ardiendo. Las llamas dieron paso al humo y el aire se llenó de un olor penetrante. Sus gritos agonizantes disminuyeron, convirtiéndose en gemidos lastimosos de dolor. Me di cuenta de que alguien estaba riendo maníacamente. Y entonces me di cuenta de que era yo y dejé de estar allí parado. Ya no estaba enojado. No sentía ira ni dolor por la traición. Todo lo que sentía en ese momento era euforia. Triunfo sobre el enemigo. Examiné brevemente mi dormitorio, seguro de que no habría un incendio en la casa. Luego eché un último vistazo a Kelly. Se puso pálida bajo mi mirada, temiendo que ella fuera la siguiente. Pero no iba a hacerle daño. Cuando me di la vuelta para irme, pensé ver remordimiento en sus ojos, como si las escamas de las últimas semanas hubieran caído de sus ojos. Bueno, ahora es demasiado tarde. Mientras me dirigía a la puerta principal, sonó la alarma de humo. Me paré en los escalones y tiré despreocupadamente el WD-40 y el encendedor al jardín antes de sentarme. Un torbellino de pensamientos y emociones me envolvieron frente a la puerta. Sí, sentí miedo e incertidumbre sobre mi futuro, pero no tenía ni una gota de arrepentimiento. Eso es todo. Me senté y esperé. Fue un buen día. Pareció pasar mucho tiempo antes de escuchar las sirenas a lo lejos. Resultó que en un futuro cercano tendría que sentarme y esperar mucho. No ofrecí resistencia a la policía y no pronuncié una palabra,
excepto para breves confirmaciones de que estaba obedeciendo. Mientras era detenido y procesado, permanecí en silencio durante el interrogatorio. Sabía que no tenía que decir nada y no tenía sentido hacerlo. No había duda de lo que había sucedido.